Nadie en la Federación Galáctica había esperado realmente mucho de los humanos. Seguro que habían oído los rumores de que la Tierra estaba clasificada como un mundo de muerte. Pero para la mayoría de las especies alienígenas, esto era solo una etiqueta exagerada, algo que exageraba la dureza de una raza de un planeta relativamente primitivo, después de todo. ¿Cómo podía una especie que pasó la mayor parte de su existencia inventando varias formas de volarse por los aires ser particularmente adecuada para sobrevivir cuando los humanos llegaron a la Academia Galáctica de Entornos Extremos? Fueron recibidos con una mezcla de curiosidad y condescendencia apenas velada, destacando entre los elegantes muros azul pálido de las instalaciones un trío de Minducindo, humanos que sobresalían como un pulgar dolorido Carter, un hombre de hombros anchos con una expresión perpetuamente divertida. Alina, una mujer alta que siempre parecía a punto de hacer un comentario sarcástico, y Miguel cuyo comportamiento tranquilo. A menudo ocultaba un ingenio afilado como una navaja. Estos son los supervivientes de la muerte. Se burlaron de un reptil, imponente del planeta, Sultar Sustres. Ojos parpadearon con incredulidad, mientras escudriñaba a los humanos su cola, moviéndose detrás. De él esperaba más escamas, tal vez algunas extremidades adicionales. Varias otras especies alienígenas, de pie cerca, asintieron con la cabeza. Intercambiando susurros y miradas, el aire zumbaba de expectación, aunque los alienígenas no tenían ninguna duda de que los humanos fallarían en el curso de supervivencia extrema 101. No solo era difícil, sino que estaba diseñado para llevar a los participantes al límite de sus límites físicos y mentales. Había sido un rito de iniciación durante siglos. E incluso las especies más avanzadas luchaban por completarlo. La instructora Vera, un ser sensato del frío mundo desértico de Rox, caminó hacia los recién llegados. Sus antebrazos cruzados, ladeó ligeramente la cabeza, su piel plateada brillaba. Bajo las luces artificiales de la academia, debes de ser los humanos, dijo su voz, con un aire de escepticismo. Bienvenidos a la Academia Galáctica. Normalmente no admitimos especies con tan limitada experiencia galáctica, pero la clasificación de vuestro planetaos ha ganado un lugar. Carter sonrió burlonamente, pero no dijo nada, mientras Alina intercambió una mirada con Miguel. Experiencia limitada. Casi se rió por lo bajo. En la Tierra, los humanos habían estado sobreviviendo a todo, desde desastres naturales catastróficos hasta caos autoinfligido durante milenios. Pero eso no era algo de lo que presumirías el primer día como parte de este programa. Vera continuó. Tú serás empujado más allá de lo que crees posible. Serás puesto a prueba física, mental y emocionalmente. No esperes superar muchos. No. Detrás de ella, los otros estudiantes, una variedad de especies con extremidades alargadas, escamas u ojos múltiples, observaban con una mezcla de curiosidad y diversión a los humanos. Desde su perspectiva eran los desvalidos, criaturas frágiles biológicamente inferiores de un mundo exagerado. La sonrisa de Carter se ensanchó mientras miraba. A su alrededor, las caras alienígenas. Alina cruzó los brazos, levantó las cejas. Miguel ajustó la correa de su mochila. Sus ojos observaban en silencio todo. Ninguno de ellos parecía especialmente preocupados cuando Vera los llevó a la cámara de preparación. Murmuró a un compañero salariano. Les doy un día como máximo. Los alienígenas se rieron con complicidad. El primer desafío era engañosamente simple. Navegar a través de un entorno de selva simulada lleno de lo que la academia denominaba peligros moderados. Por supuesto, moderado en términos galácticos a menudo era sinónimo de letal para la mayoría de las especies.
La selva se combinaba con peligrosas criaturas, venenosas flora agresiva, clima impredecible, patrones y campos de energía ocasionales que podrían freír el sistema nervioso de un ser si no tenían cuidado. Vera estaba de pie en el borde de la zona de simulación con los brazos doblados mientras explicaba las reglas. Tienes 48 horas para sobrevivir y llegar al punto de extracción sin armas, sin ayuda externa. Se trata de ser ingenioso, usa tu entorno, pero ten cuidado. Muchos de los que entran aquí no sobreviven, los participantes, alienígenas participantes. Especies con habilidades avanzadas de camuflaje, resistencia térmica o poderes regenerativos. Asintieron solemnemente, preparados. Para lo peor, los humanos, por el contrario, compartieron una mirada cómplice. Tan pronto como se abrieron las puertas de la simulación de la selva estalló, el caos. Gar y sus compañeros salarianos cargaron usando su fuerza bruta para abrirse paso a través del denso follaje mientras un grupo de elegantes sartans conocidos por su agilidad saltaban con gracia de árbol en árbol, buscando en busca de amenazas con su aguda visión térmica los humanos. Sin embargo, no se apresuraron. Alina entrecerró los ojos ante el entorno murmurando: parece una excursión dominical por el Amazonas. Carter se arrodilló inspeccionando las huellas en el suelo. Aquí probablemente no sean amistosas, pero son evitables. Miguel, como siempre, estaba en silencio pero concentrado, ya recogiendo materiales del suelo. 10 minutos después del comienzo del desafío, los primeros gritos resonaron a través de la selva. Uno de los Sartans había saltado directamente al centro comercial de un depredador camuflado. Su cuerpo desapareció en la maleza de la selva con un grito espeluznante. El grupo de Gia se había encontrado con una especie de planta agresiva que liberaba esporas paralizantes. Sus cuerpos masivos se derrumbaron, retorciéndose mientras las esporas superaban sus sistemas. Los humanos, mientras tanto, habían encontrado un arroyo. Carter se inclinó recogiendo un poco de agua en su cantimplora. Debemos seguir este agua dulce, significa más recursos. Vera observaba. Desde la sala de control, entrecerrando los ojos, los humanos no solo sobrevivían, sino que prosperaban. Alina ya había preparado una trampa improvisada, mientras Miguel identificaba plantas comestibles y Carter fabricaba un machete rudimentario. Con una rama caída y unas piedras afiladas, no estaban haciendo nada particularmente extraordinario, al menos según los estándares terrestres. Pero la eficacia y calma con la que trabajaban desconcertaban al personal de la Academia varias horas. En el contraste se volvieron aún más crudos. Los cianos estaban en pleno retiro, sus ágiles movimientos, ahora lentos al encontrar varios obstáculos, que no pudieron superar. El grupo de Garrick logró recuperarse del incidente de las esporas, pero su estrategia de fuerza brutal los dejó maltrechos y magullados por el implacable entorno. De vuelta al arroyo, los humanos habían establecido el campamento. Carter se reclinó contra un árbol casualmente lanzando una pequeña fruta entre sus manos. Se supone que esto es duro, ¿verdad?, preguntó levantando una ceja a Alina. Ella se rió afilando un palo. Todavía estoy esperando la parte en la que esto se pone difícil. Miguel, sentado tranquilamente junto al fuego que habían construido, simplemente sonrió burlonamente. Cuando caía la noche, la jungla simulada se volvió aún más hostil. Las fluctuaciones de predadores, nocturnos, criaturas y terreno desorientador cambios hicieron casi imposible dormir para los competidores alienígenas. Sin embargo, bajo un refugio improvisado junto al arroyo, los humanos dormían profundamente. Una gran bestia se había acercado sigilosamente a su campamento antes
Pero Carter la había ahuyentado simplemente gritando y golpeando dos rocas juntas. Resulta que la mayoría de los depredadores galácticos no estaban acostumbrados a presas que se defendían fuertemente. Al día siguiente, los otros participantes luchaban por mantenerse con vida. Gar y su grupo habían empezado a viajar en pequeños y desesperados esfuerzos. Esquivando amenazas e intentando conservar energía, los zartanos se habían quedado con 2 miembros. Su agilidad no era rival para los desafíos implacables, pero los humanos ya estaban a medio camino del punto de extracción, bien alimentados y descansados. Vera vigilaba de cerca el progreso de los humanos, de cerca. Su expresión era indescifrable. «Están improvisando», murmuró para sí misma, viendo cómo Carter y Alina convertían grandes hojas en colectores de lluvia mientras Miguel fabricaba una lanza para pescar. Los observadores alienígenas a su alrededor intercambiaron miradas confusas. Improvisar era eso lo que llamabas sobrevivir. Tan fácilmente pasaron las horas, y a medida que los peligros de la selva aumentaban, los humanos parecían estar cada vez más cómodos. Navegaban el terreno con una facilidad que desafiaba la explicación para ellos. El entorno hostil era solo otro día al aire libre. Cuando llegaron al punto de extracción, el equipo de G entró cojeando en el claro, exhausto, magullado y desorientado. Los zartanos restantes no se quedaron atrás, claramente traumatizados por su terrible experiencia. Pero los humanos ya estaban allí sentados alrededor de una hoguera, compartiendo lo que parecía algún tipo de fruta de la selva asada, como si estuvieran de acampada. Carter les hizo señas para que se acercaran. «Ya era hora de que aparecierais», dijo, con una amplia sonrisa. «Estábamos empezando a pensar que tendríamos que volver y buscaros a los participantes alienígenas». Quedaron allí con los ojos muy abiertos y atónitos. Para ellos los últimos 2 días habían sido una experiencia cercana a la muerte para los humanos. Había sido relajante. A estas alturas se había corrido. La voz se extendió por toda la academia. Los humanos no solo estaban sobreviviendo al curso de supervivencia extrema, sino que estaban prosperando. Cada instructor, participante y espectador se preguntaban lo mismo: ¿Cómo hacían estos seres primitivos para que lo que debería ser una prueba de vida o muerte pareciera un tranquilo retiro en la naturaleza? En la sala de control de la academia, la expresión de Vera había pasado de escéptica a francamente desconcertada. Miraba la pantalla, que mostraba el progreso del zumbido en tiempo real. Ahora iban muy por delante del resto de los participantes, riendo y charlando mientras se abrían camino casualmente a través de la selva. Miguel acababa de enseñar a Alina cómo colocar una trampa Deadfall con nada más que rocas y enredaderas, y Carter estaba practicando su lanzamiento de lanza en un árbol. Mientras tanto, el equipo de G tropezaba a través del denso follaje como si hubieran estado en una guerra. Sus escamas estaban cubiertas de suciedad y sus reservas de energía estaban casi agotadas. Uno de ellos, un larguirucho salarián llamado Coral, gimió mientras esquivaba una planta venenosa, por lo que parecía la 100ª vez que esto no era posible. Garrick murmuró en silencio, mirando con furia a las lejanas figuras de los humanos. «Están haciendo trampa». «Tienen que estar haciendo trampa». Sus compañeros gruñeron en acuerdo, aunque ninguno de ellos podía imaginar cómo los humanos supuestamente estaban saltándose las reglas. De vez en cuando uno de ellos echaba un vistazo a Carter o a Alina, paseando casualmente por la selva, recogiendo frutas o gastando bromas inofensivas como colgar lianas sobre los senderos que habían provocado que al menos 3 alienígenas cayeran de bruces. Los zartanos, ahora reducidos a un único superviviente, estaban igualmente perplejos. Sus movimientos
Antes, elegantes movimientos se habían convertido en luchas frenéticas para evitar el peligro, y su visión térmica había resultado inútil en una selva llena de criaturas cuyo calor corporal se mezclaba a la perfección con el entorno. Habían visto con incredulidad cómo los humanos caminaban directamente a través de un claro que habían considerado demasiado peligroso para cruzar. No era solo la resistencia física humana. Lo que era inquietante era su total falta de miedo en la sala de control. Verace frotó las sienes. Así no es como se supone que debe ir los humanos, ni siquiera están utilizando herramientas o armas avanzadas, solo palos y piedras, murmuró para sí misma, sacando los datos de los otros participantes, cuanto más lo analizaba más. Extraño parecía los alienígenas con sus adaptaciones biológicas y técnicas avanzadas de supervivencia estaban luchando a cada paso. Sin embargo, los humanos con sus llamados métodos primitivos prosperaban. Uno de los otros instructores de la academia aún. Larguirucho Mirlín con 4 ojos se inclinó sobre su hombro. Tal vez solo tienen suerte. Ofreció, aunque la incertidumbre en su voz era palpable. Quiero decir que la suerte solo puede llevarte hasta cierto punto. Vera no estaba convencida. Seguía mirando la pantalla esperando el momento en que los humanos finalmente cometieran un error, pero ese momento nunca llegó de vuelta en la selva. La paciencia de Paciencia se estaba agotando. Su equipo había alcanzado por fin a los humanos solo para encontrarlos, descansando junto a una cascada, disfrutando de la belleza natural del entorno, como si estuvieran de vacaciones. Alina, sentada en una roca, levantó la vista y sonrió. «Oye, chicos, ¿queréis agua? Está fresca de la cascada». Garrick parpadeó. Su enorme figura se alzaba sobre los humanos, pero por un momento no pudo encontrar palabras. Su cola se movió con irritación. «Estás aquí sentado», consiguió balbucear señalando la paisaje tranquilo que les rodeaba. «¿No estás buscando comida o construyendo un refugio?» Carter se rió. «Oh, estamos bien, tenemos comida, tenemos agua y los refugios de vuelta junto al arroyo. Chicos, ¿estáis bien? Parece que habéis tenido un día duro». Un día duro. Los ojos de Garrick se entrecerraron, sus 3 dedos apretados en un puño. «Esta selva está llena de amenazas letales, criaturas que podrían matarte en segundos. Ni siquiera deberías estar aquí». Alina se encogió de hombros. Su tono era casual, pero con un toque de diversión. «Sí, hay algunas cosas que intentaron comernos, pero no es nada que no hayamos visto antes». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz conspirativamente. «Una de las plantas intentó envenenarnos. Ayer». Carter pensó que era hilarante. Se quedó con la boca abierta. «Hilarante estáis completamente locos». Miguel, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «No. Solo somos de la Tierra. Este tipo de cosas es normal». Ellider Salarian se volvió hacia su equipo, su incredulidad evidente. «Se están burlando de esto», murmuró. Sus compañeros, igualmente confundidos, miraron de cara a los humanos sin saber qué hacer con la situación. Un ode. Los compañeros de un Royan exasperado con armadura. «Chitus», finalmente habló. «Tal vez tal vez simplemente están hechos para esto. Su planeta es bueno, es un mundo de muerte». Ese término en el aire. Por un momento, mundo de muerte era algo que todos los alienígenas sabían, pero nunca habían entendido realmente. No así. Garrick sacudió la cabeza. Su expresión era contradictoria. «Pero esto es ridículo». Como los salarianos se alejaron cojeando para continuar su viaje. Carter se reclinó en su roca, dejando escapar un suspiro de satisfacción. «¿Crees que están empezando a entenderlo?», preguntó, con una sonrisa. «Dales tiempo», respondió Alina, sonriendo para sí misma. «Al final lo descubrirán en la sala de control de la academia». La frustración de Vera era palpable.
Han convertido esto en un picnic, refunfuñó viendo a los humanos mientras se abrían. Caminó sin esfuerzo por la selva, usando nada. Más que ingenio, humor y trabajo en equipo, deberían estar luchando. Como los demás, pero los humanos no solo sobrevivían, se estaban divirtiendo a medida que se acercaba la etapa final del curso 1. Cosa se estaba volviendo dolorosamente clara para todos los humanos, ¿no? Solo lo estaban haciendo parecer fácil. Estaban haciendo a propósito. Se suponía que el desafío final sería el pináculo del curso de supervivencia, extrema curso de supervivencia, un reto imposible diseñado para quebrar incluso al más fuerte de los participantes, cada competidor alienígena. Sabía que este era el momento en el que la verdadera lucha comenzaría. Nadie lo había superado nunca sin sufrir lesiones y algunas especies se habían negado rotundamente a intentarlo. Después de sus primeras desastrosas experiencias, la tarea era, simple en teoría, atravesar el páramo canino lleno de géiseres, en erupción de ácido, hirviendo formaciones rocosas inestables y criaturas masivas que prosperaban en el ambiente fundido. El punto de extracción estaba al otro lado, en la cima de un acantilado desmoronado, al que solo se podía llegar cruzando un barranco mortal que estaba en constante cambio. Cuando Vera reunió a los participantes para la sesión informativa final, había una tensión inconfundible en el aire. La mayoría de los competidores alienígenas estaban visiblemente agotados, magullados y desmoralizados por los desafíos anteriores. Incluso Gar, que una vez estuvo tan lleno de confianza, tenía una mirada atormentada después de sobrevivir apenas a la fase de la selva. Los humanos, por otro lado, parecían estar bien. Carter ajustó las correas de su mochila. Alina estiró los brazos como si se preparara para correr un poco, y Miguel simplemente miraba al frente, su rostro impasible pero concentrado. Vera los miró sospechosamente mientras hablaba. Esta es su prueba final. Muchos de ustedes ya han superado sus límites y lo que les espera por delante exigirá cada gramo de tu fuerza e inteligencia. No hay vergüenza en detenerse aquí. Varios participantes extranjeros intercambiaron miradas nerviosas. Para ellos abandonar no era una opción, era una cuestión de orgullo, pero unos pocos, incluido el último Sartan Restantelo, consideraron seriamente su objetivo. Vera continuó: es sobrevivir al páramo volcánico, llegar al punto de extracción. Y si puedes recuperar la llave del centro del lago de magma para desbloquear la salida, si caes en el lago. Bueno, su pausa fue suficiente para hacer que los peligros claros. Carter levantó una mano. Y si no caemos en el lago, Vera parpadeó, entonces probablemente sobrevivirás, pero nadie ha logrado recuperar la llave sin graves consecuencias. Proceda bajo su propio riesgo. Los alienígenas, habiendo escuchado la descripción del desafío, ya parecían pálidos, o el equivalente roca fundida, gases tóxicos, terreno inestable. Cada elemento fue diseñado para ser una pesadilla para cualquier especie, sin importar cuán avanzada sea. Garrick murmuró algo sobre ser cocinado vivo, mientras un grupo de veranos insectoides chasqueaban sus mandíbulas nerviosamente. Pero los humanos susurraban entre ellos, sonando menos como un grupo dirigiéndose a una trampa mortal, y más como un grupo de amigos planeando una barbacoa de fin de semana. ¿Tenemos malvaviscos?, preguntó Alina. Preguntó Miguel con total seriedad. Sacudió la cabeza. Debería haber traído. Vera observó este intercambio. Su confusión se hizo más profunda. Carraspeó, tratando de recuperar el control de la sesión informativa. El desafío comienza ahora. Buena suerte. En el momento en que los participantes entraron en la zona volcánica, la intensidad aumentó varios puntos.
El aire mismo parecía arder, con olas de calor tóxico brillando en el paisaje. Rocoso géiseres de vapor ácido brotaban sin avisar, y el suelo se agrietaba ominosamente bajo sus pies para los participantes alienígenas. Esta era la definición misma del infierno. En la primera orados de los verones se habían derrumbado, por agotamiento, por calor. Sus exoesqueletos comenzaban a deformarse por el calor. El equipo de Garrick seguía en pie, pero apenas cada paso que daban era una batalla contra el calor abrasador, el terreno inestable y el peligro siempre presente de caer. En la roca Fondidei, luego estaban los humanos, Carter, Alina y Miguel. Se mueven a través del páramo volcánico como si fuera un paseo vespertino por el parque. Carter había encontrado una gran roca plana y la estaba usando como un escudo contra los géiseres de ácido batiendo el vapor. Con una expresión aburrida, Alena se había atado un paño alrededor la cara para filtrar lo peor de los humos tóxicos, mientras Miguel exploraba con calma el terreno y observaba qué zonas parecían más estables. En un momento dado pasaron a un Royan que luchaba y que intentaba desesperadamente evitar pisar un trozo de roca desmoronada. Carter le ofreció casualmente una mano. «¿Necesitas que te lleve el Royan?», lo miró incrédulo. «Tú ni siquiera estás sudando». Jadeó. Carter se encogió de hombros. «Crecí en Arizona, tú el Royan». Parpadeó. «Mi planeta es frío, muy frío». «Bueno, tú deberías visitar la Tierra alguna vez», dijo Carter sonriendo. «Tenemos playas». Miguel regresó de explorar adelante, señalando hacia un camino estrecho que conducía a través de la parte más traicionera del yermo. Por ahí, dijo, más rápido, escribieron los humanos. Procedieron para gran incredulidad de todos los que observaban desde la sala de control. Vera ahora pegada a la pantalla. Hacía tiempo que había dejado de intentar racionalizar lo que estaba sucediendo. Se suponía que estaban luchando por aferrarse a la vida, pero en lugar de eso, se reían, bromeaban e incluso ayudaban a otros competidores por el camino a medida que se acercaba la recta final. Los humanos estaban al borde del barranco que los separaba del punto de extracción. El puente era una serie de rocas irregulares e inestables suspendidas sobre un lago de burbujeantes géiseres de magma que explotaban en Randy. La temperatura era suficiente para hacer desmayar a las especies más resistentes. «Al calor aquí, es Alina», dijo escaneando el área él. «Gran momento». Carter miró el lago luego, la llave flotando sobre él en un campo de fuerza. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Debería nadar hacia ella?, preguntó con una sonrisa burlona. Alina puso los ojos en blanco. «Nada en lava, Carter». Miguel, siempre el práctico, sacó un trozo de cuerda de su mochila. «Yo cojo la llave». Los alienígenas que apenas habían conseguido llegar al barranco miraban horrorizados. Como Miguel ataba tranquilamente la cuerda a su cinturale, pasaba el otro extremo, a Carter, y empezaba a bajar hacia la llave como si fuera lo más fácil del mundo. «¡Vais a morir!», gritó uno de ellos por detrás con voz de pánico. «Es un suicidio». Miguel, a medio camino del acantilado, miró hacia arriba, hoy no con una gracia casual que desafiaba la situación. Se balanceó a través de las rocas, esquivando los géiseres y utilizando la fuerza de las explosiones EXP para acercarse a la llave. Los demás competidores e incluso los instructores de la academia observaron en un silencio atónito cómo llegaba a la llavela, arrancó del campo de fuerza y volvió a subir como si nada. Cuando Miguel le lanzó la llave a Vera en el punto de extracción, ella se quedó mirándolo sin poder decir palabra. Carter le dio una amigable palmada en la espalda. «Así que, ¿nos dan crédito extra por el estilo?». De vuelta en la Academia Galáctica, el ambiente era tenso.
Todos los competidores alienígenas se quedaron sentados en silencio atónitos, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Los humanos no solo habían sobrevivido al desafío final 1 que estaba destinado a quebrarlos, sino que lo habían hecho con lo que solo podía describirse como facilidad, sin esfuerzo. No habían entrado en pánico. No habían luchado hoy. Lo más inquietante es que no parecían tomarse todo el asunto muy en serio. Garrick, magullado y mentalmente exhausto, seguía sentado en la sala de reuniones sirviendo por dentro. Su equipo apenas había logrado cruzar el barranco, perdiendo a un miembro por una erupción de magma. Los sartanos habían abandonado hacía tiempo, demasiado heridos para continuar y, sin embargo, Carter, Alina y Miguel estaban allí, sentados ilesos, tranquilos y exasperantemente todavía riéndose. «Ustedes no son normales, Garrick». De repente estalló con los puños golpeando la mesa. Su cola se movía salvajemente en agitación. «¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo sobrevivisteis a todo eso como si no fuera nada?» Carter se reclinó en su silla, lanzando la llave del desafío final hacia arriba y atrapándola perezosamente. Miró a Gar con una sonrisa. Sobrevivir. Oh, eso fue fácil. Hemos estado haciendo este tipo de cosas desde que éramos niños. Alina asintió, cruzando los brazos con una sonrisa en casa. Esto simplemente se llamaría un viaje de campamento, tal vez uno difícil, claro, pero nada raro. Los ojos de G se abrieron. Viaje de campamento. ¿A eso le llamas viaje de campamento? Miradas ácidas. Lagos de magma, criaturas venenosas. Miguel se encogió de hombros. Bueno, no fue tan diferente de crecer en la Tierra. Has oído hablar de nuestro planeta, ¿verdad? Mundo de la muerte, sí, pero pensé que era solo una exageración, murmuró Gar frotándose la cabeza como si tratara de aliviar la disonancia cognitiva. Se rió Carter. No, bastante exacto, verás. En la Tierra todo está tratando de matarte, desde el clima hasta la vida silvestre. A veces, incluso tus vecinos, solo acostumbrarse a ello. Intervino uno de los Verón que aún se recuperan de su agotamiento por calor. Intervino. Pero lo hacíais parecer tan fácil como luchábamos solo por seguir vivos. Alina levantó una ceja. Mira, hemos sobrevivido a desastres naturales, depredadores, salvajes brotes de enfermedades. Ya a veces hacemos todo eso mientras trabajamos en un trabajo de 9 a 5, y estamos en un atasco. Esto señaló la simulación de la selva que se mostraba en la gran pantalla. Este era un martes típico para nosotros. Vera, que había estado escuchando en silencio desde parte de atrás de la sala, se adelantó. Silver Eyes, entrecerrando los ojos. ¿Quieres decir que todo lo que te lanzamos era normal? Miguel ladeó la cabeza pensativo. Más o menos, tal vez un poco más de lava de lo que estamos acostumbrados, pero por lo demás, sí. La sala cayó en un silencio incómodo. Los otros participantes alienígenas se movían incómodos en sus asientos, intercambiando miradas que iban de la confusión a la incredulidad. Total, algunos de ellos habían viajado desde mundos donde la amenaza más peligrosa era una tormenta leve o un día inusualmente caluroso. Pensar que los humanos vivían en un entorno peor que los desafíos más difíciles de la academia era alucinante. Vera cruzó los brazos. Su expresión era indescifrable. Así que, ¿qué te pareció nuestro curso? Carter se encogió de hombros con indiferencia. Honestamente, fue divertido, un buen cambio de ritmo. Divertido, murmuró Garrick, entre suspiros, sacudiendo la cabeza. Ustedes están locos. Alina se rió recostándose en su silla, tal vez un poco. Pero hacemos que funcione. Vera, todavía procesando esto, miró alrededor de la sala. A los otros participantes alienígenas podía ver la tensión, la forma en que su orgullo había sido herido por la facilidad con la que los humanos habían completado
Todos los desafíos durante siglos la Academia Galáctica se había enorgullecido de crear los cursos de supervivencia más duros de la galaxia, diseñados para empujar incluso a las especies más resistentes a sus límites. Pero hoy esos límites habían sido hechos añicos por 3 humanos, que trataron todo el calvario como una excursión. Uno de los sartanos, vendado y apoyado en un bastón, finalmente habló su voz, débil pero llena de curiosidad. Así que estás diciendo que en la Tierra toda tu especie es capaz de esto, Miguel. Intercambió una mirada con Alina y Carter. No todos, admitió, pero muchos de nosotros somos más duros de lo que parecemos. Los humanos tienen una forma de adaptarse. Garrick gimió, cubriéndose la cara con una mano enorme. Estábamos condenados desde el principio. Vera, todavía en silencio, se acercó a los humanos con la mirada fija en Carter. Has cambiado la forma en que vemos la muerte, terrícolas, dijo con tono serio. Quizás nos equivocamos con tu tipo. Carter le dedicó una sonrisa torcida. Oye, sin resentimientos, solo un malentendido que ocurre todo el tiempo. Alina se inclinó, un brillo pícaro en sus ojos. ¿Y ahora qué? ¿Tienes otro reto, algo un poco más difícil esta vez? Vera se detuvo un momento, a considerarlo. No sé si tenemos algo que te suponga un reto en este momento, ¿eh? Vale la pena intentarlo, dijo Alina, encogiéndose de hombros mientras los humanos se levantaban para salir de la sala de reuniones. Garrick les llamó, después espera, dudó y luego suspiró. Su orgullo recibía otro golpe. Querríase, importaría enseñarnos algunos de esos trucos de supervivencia. No quiero terminar así otra vez. Alina y Carter intercambiaron miradas antes de que Carter sonriera claro. Garrick, te enseñaremos cómo manejar un mundo de la muerte. Los participantes alienígenas miraron fijamente a los humanos mientras salían de la habitación, algunos con incredulidad, otros con algo parecido admiración. Los humanos habían destrozado sus expectativas, habían roto todas las reglas de lo que creían posible, y lo habían hecho todo sin sudar ni una gota cuando las puertas se cerraron tras ellos. Vera los vio marcharse y su mente se llenó de pensamientos sobre cómo la Academia Galáctica tendría que replantearse todo su plan de estudios, ya que durante siglos habían creído que la prueba definitiva de supervivencia eran sus simulaciones, cuidadosamente elaboradas, pero después de hoy se dieron cuenta de que ni siquiera se habían acercado a